Además, como ya les comenté, medimos también incluimos dentro de este modelo las exportaciones y los encadenamientos con multinacionales de las zonas francas. Nosotros en la base de datos solo teníamos las multinacionales que estaban encadenadas con zonas francas, no teníamos todas las multinacionales del país. Eso es una aclaración importante. ¿Cuáles fueron nuestros principales hallazgos al respecto? Las empresas que exportan generan más empleo, un 21.4%. Eso es una variable muy importante en el empleo. ¿Cuáles son los sectores que más se benefician? Bueno, en este momento el sector que más se beneficia es la agricultura, es el factor que más se beneficia del hecho de tener encadenamientos con multinacionales en zona franca. En segundo lugar está la manufactura, en tercer lugar los servicios y finalmente el comercio. Seguimos viendo que los sectores que tienen que ver con servicios y además el mismo comercio son sectores que tienen un impacto bajo por estas cosas y un desarrollo menor que los sectores de agricultura y manufactura, que es la preocupación que externaba Ricardo en cuanto al peso específico del sector, por ejemplo, servicios en la economía nacional. Además tenemos que si lo analizamos por tamaño de empresa, vemos que también existe un impacto de los encadenamientos con multinacionales de zona franca en el crecimiento en los diferentes tamaños de las empresas, siendo crecimientos más altos en las micros y en las medianas. También un hallazgo es que las empresas encadenadas con multinacionales generan más empleo, un 6.9% con respecto a las otras empresas. Solo empresas de comercio, y una cosa muy importante es que no en todos los sectores impacta el estar encadenado con multinacionales para el crecimiento en el empleo. Realmente el impacto es fundamentalmente en comercio y servicios, y esa sí es una buena noticia porque ahí es donde deberíamos dirigir los esfuerzos en ese sentido. Además, vemos que las microempresas son las que obtienen el mayor beneficio de los procesos de encadenamientos que puedan darse en la economía, con un crecimiento de un 8%. ¿Cuáles son nuestras principales recomendaciones después de analizar toda esta información? En primera instancia, ya Ricardo lo acentuó profundamente, el tema de la mejora del clima de negocios. Sabemos que estamos en una posición terrible dentro del contexto internacional. Tenemos que potenciar más esos factores que son un factor que la literatura apunta claramente como fundamental para el incremento en la productividad de un país. O sea, no es el clima de negocios, si no se cambia el clima de negocio en Costa Rica, es más difícil definitivamente potenciar un crecimiento en la productividad. Es importante fortalecer los emprendimientos y acelerar las empresas jóvenes que crezcan y sean más productivas. Definitivamente, como vemos, nosotros lo que medimos en el modelo fue la brecha tecnológica y las posibilidades de innovación de la empresa. La innovación es clave. O sea, si la empresa realmente innova, si la empresa aprovecha esa brecha tecnológica que tiene con respecto a las empresas de ese 5% percentil, realmente puede lograr aumentar el empleo y la productividad nacional. Incrementar los esfuerzos para que más pymes participen de las exportaciones en forma directa y por medio de encadenamientos productivos con otras firmas exportadoras. De ahí que sea fundamental el trabajo que la promotora de comercio tiene que realizar para poder impactar a esas pymes y obtener ese desarrollo y también catalizar el cambio a nivel de lo que es el clima de negocios en Costa Rica, de manera tal que esos procesos de exportación y esos encadenamientos realmente puedan aprovechar las posibilidades de transferencia de tecnología que se tienen. En tercer lugar, incrementar los esfuerzos para que más pymes participen de las exportaciones en forma directa y por medio de encadenamientos. Esas ya se las dije. Y en cuarto lugar, profundizar el estudio de los determinantes del crecimiento de la productividad, en especial por regiones. Y ahí es donde ya Ricardo les había adelantado que les tenemos una buena noticia porque vamos a iniciar un proceso de investigación en ese campo. Definitivamente estamos hablando, ya hicimos una medición de la productividad, ya sabemos en qué sectores nos duele más, en qué áreas es a las que tenemos que focalizarnos, pero no sabemos y no hemos estudiado a profundidad los diferentes determinantes de esa productividad y cuáles determinantes son más importantes que otros, de manera tal que nosotros pudiéramos hacer política pública que impactara en esos determinantes. Entonces, los siguientes pasos que continúan después de esta investigación son, al menos en lo que nosotros les presentamos hoy, dos.
En primera instancia, profundizar el estudio de productividad en un proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estaríamos, basados en el modelo de Ricardo Hausmann, determinando los factores externos más importantes para el crecimiento de productividad por regiones. Ahí vamos a aprovechar esta teoría fundamental sobre cómo realmente se produce la productividad en los diferentes lugares y cómo las condiciones que rodean a las empresas en cada sector productivo son las que realmente determinan el desarrollo de la productividad en los negocios. Además, vamos a determinar la influencia que las multinacionales tienen en la mejora de la competitividad y productividad de las empresas, pero por región. Vean que el análisis que nosotros hemos hecho es principalmente sectorial y por tamaño de empresa. En este caso profundizaríamos ya en las diferentes regiones, porque parte de la teoría de don Ricardo Hausmann parte del hecho de que es un tema relacionado con la localización geográfica de las empresas y el ambiente que en esa localización geográfica los negocios tienen para desarrollar sus procesos productivos. Finalmente, estamos ya realizando otro estudio también con Juan Carlos Leiva, el otro compañero del tecnológico que nos acompaña por acá, en lo que corresponde a la identificación de las empresas gacelas. Nosotros, bueno, Ricardo y yo ya hicimos un trabajo sobre gacelas con anterioridad y ahora estamos continuando con un proyecto de investigación en el tecnológico sobre lo que son empresas de alto crecimiento. Llamamos empresas gacelas a empresas que tienen un alto crecimiento. Hay varias definiciones de empresas gacelas. Una de las más conocidas es la de la OCDE, donde nos dice que la empresa debe crecer un 20% por año durante 3 años consecutivos, tiene que tener un tamaño inicial de más de 10 empleados y una serie de condiciones especiales por las cuales la clasificamos como gacela. Pero hay otros métodos de medición. Nosotros vamos a comparar los diferentes métodos de medición para seleccionar el más adecuado para nuestro país y vamos a identificar los determinantes externos que favorecen el desarrollo de este tipo de empresas. Vamos a estudiar cuáles son los elementos externos a nivel de ambiente, a nivel de competitividad empresarial, a nivel de una serie de condiciones que el país y que la realidad de las organizaciones en Costa Rica les provee para poder determinar cuáles son esos elementos que permiten el desarrollo, la gestación y el avance de una empresa gacela. También evidentemente pues quisiéramos conocer cuál es el resultado posterior, después de que la gacela se ha convertido en gacela, cuánto se mantiene como tal, qué pasa después de que esas tasas de crecimiento tal vez no se mantienen, en qué estado queda la empresa. Hay muchas preguntas a futuro que nos planteamos y que quisiéramos pues desarrollar y ojalá pues poder compartir. Con eso termino nuestra presentación. De verdad les agradecemos muchísimo por la atención y pues continuamos con la actividad.